السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا يا كريم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah, Señor del universo, la paz y bendiciones sean con nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y toda su familia y sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final. Hermanos queridos y hermanas queridas, otra vez con las clases que dan mucho beneficio al creyente, clases de tafsir, de fiqh, de idioma árabe, de todas las ciencias que son necesarias para un musulmán que quiere aplicar y practicar muy bien su religión. La semana pasada estuvimos con su excelencia, el Sheikh Isa García, con una clase muy linda. Hablamos sobre el tafsir del Corán, hablamos de la importancia del tafsir del Corán, la diferencia entre el tafsir del Corán y también traducir el Corán el Karim. El Sheikh nos explicó la diferencia, nada que ver un tafsir del Corán con una traducción. Hoy, inshallah ta'ala, también seguimos con el mismo tema y quiero dar la bienvenida a nuestro querido Sheikh Isa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. ¿Cómo estás? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, muy bien. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fik, Sheikh. Bienvenido en las clases. Queremos también agradecerle en nombre de mucha gente que nos están escribiendo en las redes sociales. La verdad, están muy contentos de tantas informaciones, que son informaciones no son básicos como siempre estaban acostumbrados la gente y la comunidad islámica, sino son informaciones muy importantes y bueno, entramos a la ciencia para saber y conocer más y más. Hoy, inshallah, Sheikh, vamos a seguir hablando del mismo tema que es como una introducción a la ciencia que es ilm al-tafsir, tafsir Qur'an al-Karim. Quiero dar la palabra directamente a usted, pero quiero también preguntar algo muy importante para también si podemos resumir algo de lo que hablamos la semana pasada sobre ilm al-tafsir lingüísticamente y también según la técnica islámica. ¿Cómo podemos también hablar o explicar ilm al-tafsir? Pues en realidad la semana pasada hablamos más que nada de la definición lingüística y técnica de lo que es el Sagrado Corán. Sí. Y esta semana que inshallah vamos a hablar un poco sobre lo que significa el tafsir, las teorías lingüísticas sobre el tafsir, digamos, la metodología del tafsir, la historia de cómo fue guardada la historia del tafsir. Entonces, todo eso, inshallah, vamos a hablar en esta semana. Lo que hablamos la semana anterior fue un poco sobre el concepto de qué es Corán y qué no es Corán, cuál es la definición, cuáles fueron las definiciones lingüísticas sobre el Corán y la definición que usan los sabios de Ahlus Sunnah wal Jama'a para decir qué es el Corán exactamente. Entonces, la semana pasada analizamos todo lo que era el Corán en sí mismo y hablamos un poco sobre las herramientas que necesitaba tener el mufassir para hacer exégesis del Corán, para darnos cuenta de alguna manera del bagaje de conocimiento que tiene que tener una persona en muchísimas ciencias para poder adentrarse a esto que significa hacer una explicación de los significados del Sagrado Corán. Así que, inshallah, la clase de hoy se trata más específicamente del tafsir. Inshallah ta'ala, Sheikh. Bueno, entonces nosotros, para repetir lo que dijo el Sheikh nada más, que la semana pasada estábamos con el concepto del Corán, qué significa Corán lingüísticamente, el infinitivo que es qara y también según la técnica islámica. Y hoy, inshallah, vamos a entrar a la palabra del tafsir del Corán, porque son dos palabras, no una. Bueno, Sheikh, adelante. Jazakumullah khair, Sheikh Muhammad. Bueno, cuando hablamos del concepto de tafsir, hay dos teorías lingüísticas con respecto al origen de la palabra, ¿sí? Tafsir, lingüísticamente desde el idioma árabe, ¿de qué palabra viene? Digamos que la primera teoría y la más fuerte, lingüísticamente hablando, es de que viene de fassara yufassiru tafsiran, es decir, que significa explicar
o dar el significado, ¿no es cierto?, que tiene una palabra. Entonces, fasara significa cuando uno explica, se dice algo y uno explica qué es lo que significa. Esa es la primera teoría lingüística. 3 letras es fa, sa, ra, ¿sí? Tres letras. La otra teoría lingüística es de que viene de la palabra sáfara, de sufur, que significa quitar el velo. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, de una mujer que se quita el velo, ¿no?, se dice sufur, es decir, como que se desvela, se quita el velo. Entonces se dice también que la palabra tafsir puede venir lingüísticamente hablando, si bien es más débil que la teoría anterior, que el origen de la palabra tafsir viene de esto, de desvelar, de quitar el velo a los significados que tiene el Sagrado Corán. Si bien, como decimos, lingüísticamente hablando, la primera teoría es mucho más fuerte, pero la segunda también agrega algo de significado a este concepto. Es importante entender que cuando uno habla de esta ciencia, la ciencia de Ilm Tafsir, en los primeros libros, incluso porque, bueno, esta palabra también es utilizada en el Hadís, el concepto de tafsir se utilizaba antiguamente otra palabra que es ta'wil. Y ta'wil, awwala, significa lo mismo que tafsir, en el sentido que es explicar, volver algo a su significado primigenio, ¿sí? Awwala significa explicarlo correctamente o hacerlo más claro. Entonces, vamos a ver que muchos de los libros antiguos, la palabra que se utilizaba, incluso porque está mencionado en un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam con respecto a Ibn Abbas, que creo que lo mencionamos la semana pasada, dice alimu ta'wil, ¿sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam hace un dua sobre Ibn Abbas y le dice, oh Allah, hazle comprender el din, faqihu fi din, dice wa alimu ta'wil, y hazlo entender o enséñale el ta'wil, es decir, cómo explicar el Sagrado Corán. Y por eso uno de los sobrenombres que se le dan a Ibn Abbas es Turjuman al-Corán, ¿sí? Y sí, Turjuman es incluso como la palabra traductor, ¿sí? Mutarjem, ¿sí? Es el que traduce. Y entonces, digamos, la nación islámica le ha dado ese nombre, que es como un nombre de nobleza a Ibn Abbas, diciendo, él es el gran exégeta, el gran explicador, el gran traductor, en el sentido de que dentro del mismo idioma, pero traduce las frases del Sagrado Corán a su significado. Entonces, por eso en los libros antiguos, nosotros cuando vamos a escuchar sobre libros de tafsir, muchas veces podemos encontrar también esta palabra. Pero ¿se acuerdan que yo la semana pasada decía que una de las herramientas que tenía que tener el mufassir, el exégeta del Sagrado Corán, era conocer el idioma árabe y conocer qué es lo que significaban esas palabras en la antigüedad y qué es lo que significan en la actualidad para no confundir a las personas? Bueno, esta palabra ta'wil en la antigüedad se utilizaba como sinónimo de tafsir. Pero en la actualidad, digamos que esa palabra ta'wil ha sido reemplazada por esta palabra tafsir, que es la más famosa, la que se utiliza para exégesis del Sagrado Corán, y la palabra ta'wil se ha convertido en un concepto técnico dentro de otra ciencia, ¿no es cierto?, que es el ilm tawhid o el aqida, en la cual tiene un significado que no es del todo positivo, porque ta'wil se utiliza para describir aquellas personas que hacen algo que se llama tafwid, que es decir, por ejemplo, que todos los nombres y los atributos de Allah en realidad no son verdaderos, sino que son meramente metafóricos y que nosotros no entendemos sus significados, ¿sí? Y entonces el ta'wil o el tafwid, lo que digamos, se trata de describir es de que nosotros no entendemos qué es lo que eso significa, esas palabras que están en el Sagrado Corán que describen los nombres y los atributos de Allah, y que en realidad no son verdaderos, no son al-haqiqa, sino que son al-majaz. Son simplemente expresiones metafóricas, pero Allah Azza wa Jal no tiene nada de eso, ni en el significado de sus nombres, ni en el significado de sus atributos. Y por eso en la actualidad, si llegamos a leer algo que tiene la palabra ta'wil sobre un texto moderno, tenemos que tener cuidado y no confundir el ta'wil original,
que era la exégesis del Sagrado Corán con el ta'wil actual, que es sacar términos de su contexto original y darles un significado completamente nuevo en esta ciencia de la doctrina. Entonces Sheikh, una cosita solo para... sobre un tema islámico y dice, bueno, pero ustedes mencionaron el ta'wil es correcto. Lo que están haciendo es como leer sobre un tema de doctrina en una explicación que no es la correcta. MashaAllah, Sheikh. Entonces, lo que nosotros tenemos que diferenciar, o sea, así entendí, corregirme si es algo... la palabra ta'wil antes utilizaba para... es sinónimo del tafsir, es igual. Ahora, hoy en día, si nosotros vamos a entrar en la palabra el ta'wil, entramos a una escuela de creencia islámica que hablan por los... obviamente nombres de Allah subhanahu wa ta'ala y atributos, y dicen que es el ta'wil, es nada que ver con ta'wil el Corán el Karim. Obviamente también hay algunos de los mufassirin dicen que también entre ta'wil y tafsir son igual que lo dijiste, pero uno con el diraya y otro con el riwaya, o sea, todo lo que viene con una cadena viene de eso tafsir, pero si viene de por ejemplo, entender del ser humano, viene de un ta'wil. No sé si llegó a entender el significado entre ta'wil y tafsir. Sí, esa es una de las diferenciaciones que se dicen. Es decir, tafsir vendría a ser algo que tiene riwaya en el sentido de que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, explicaciones del Sagrado Corán, por ejemplo, que el Corán se explica a sí mismo, o que el profeta sallallahu alaihi wasallam explica el Corán, o incluso que los sahabas explican el Corán. Eso sería tafsir. Y ta'wil sería interpretación, es decir, como la interpretación que puede hacer una persona a partir de ese momento, es decir, ya cuando no hay una riwaya y decimos el profeta lo interpretó así, o Abu Bakr lo interpretó así, o Omar lo interpretó así, sino que uno dice, bueno, mi entendimiento del Sagrado Corán, obviamente basado en todas las leyes que dijimos del idioma árabe y del balaga, o sea, de la lingüística y de la retórica árabe, entiendo que esta ayat puede significar tal y tal significado. Eso sería como ta'wil. Entonces, o sea, reflexionar también puede ser, entrar a reflexionar también, ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, hablamos del concepto de tafsir. Entonces, ¿cuál es la función del tafsir? O sea, el Sagrado Corán, Allah Azza wa Jalla lo revela al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como todos sabemos, a lo largo de 23 años. Entonces, muchas veces al profeta sallallahu alaihi wasallam le eran hechas preguntas y el profeta esperaba la revelación, y venía la revelación con textos del Sagrado Corán que respondían a eso. O sucedían determinadas cosas en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam y bajaba el Corán para aclarar esas situaciones. Entonces, el conocimiento del tafsir, los sabios lo fueron registrando en libros de tafsir como una forma de darnos a nosotros un conocimiento general de todo lo que estaba detrás de cada uno de esos versículos. Y por eso es que, por ejemplo, hay obras que se llaman At-Tafsir al-Mawdu'i, en el cual recolectan sobre un tema todos los versículos que hay en el Sagrado Corán, los encadenan, es decir, cuál va primero, cuál va después, cuál completa uno a otro, y nos dan una idea completa. Porque una vez puede, tomando un solo versículo del Sagrado Corán, si no tiene conocimiento de los otros versículos que tratan el mismo tema, puede llevarse como una visión equivocada. Y por eso siempre se dice que lo primero que explica el Corán es el Corán mismo. Entonces uno, para adentrarse en la explicación del Sagrado Corán, tiene que tener un conocimiento completo de todo el Corán, y además tiene que como tener acceso a este conocimiento de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y de los dichos de los sahabas. Pero digamos, el objetivo del sagrado, de los libros de tafsir, ¿cuál es? Darnos el entendimiento correcto y completo de este versículo en realidad que nosotros estamos analizando. Hay un versículo del Sagrado Corán
que está en la sura número 38, el versículo 29, que dice: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liudabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab. Dice: este libro que te revelo, oh Muhammad, encierra grandes bendiciones para que mediten sobre sus versículos y reflexionen los dotados de intelecto. Es decir, que Allah Azza wa Jal le está diciendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: nosotros te hemos revelado este libro, el cual es bendito, está lleno de baraka. Este libro está lleno de baraka. Pero el objetivo del Sagrado Corán es que nosotros reflexionemos, pensemos sobre todo lo que implica en significados el Sagrado Corán. Por eso dice liyadabbaru, ¿sí? Incluso tiene una lam que significa el objetivo de esto es, ¿no es cierto? El objetivo de la revelación de un libro bendito de Allah Azza wa Jalla, el profeta Muhammad, es para que reflexionen. Y lo interesante, lingüísticamente hablando, es que el principio del ayat dice: Kitabun anzalnahu ilayka. Es decir, este libro te lo hemos revelado a ti, Muhammad. Pero luego dice liyadabbaru, en plural, para que reflexionen. ¿Sí? Es decir, que es como si Allah Azza wa Jalla estuviera diciendo a la umma: este libro fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero la función o el trabajo, la responsabilidad de reflexionar sobre el Sagrado Corán es de la umma. ¿Sí? Para que ustedes todos pueden reflexionar y pueden entender, no solo el profeta Muhammad. Qué linda reflexión, Sheikh. Muy lindo eso, especialmente que también mucha gente rechazaron un tipo de tafsir que dice un ta'wil, que nosotros podemos interpretar, sino siempre tratan de encontrar una riwaya o un dicho profético o una cosa como tafsir, obviamente lo vas a señalar. Pero eso es una muy buena reflexión, significa con todas las condiciones y herramientas que debe tener un mufassir, que nosotros sí podemos reflexionar y podemos interpretar el Corán en el día de hoy. Sí, eso, bueno, creo que este versículo nos orienta a eso. Algo muy, muy interesante, digamos, una condición, es que ninguna conclusión que nosotros saquemos hoy sobre el Sagrado Corán podría contradecir la interpretación ni del mismo Corán, ni del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni de los sahabas, ¿no es cierto? Por eso nosotros decimos que entendemos el Corán y la Sunna a la fahm as-salaf as-salih. Es decir, entendemos el Corán y la Sunna con el entendimiento de ellos. Pero nosotros tenemos que, o sea, cuando uno entra en la ciencia del tafsir, se da cuenta de que los sahabas hacían tafsir. Los sahabas veían en las nuevas situaciones que ellos tenían, qué decía el Corán sobre eso. ¿Qué había dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam? Es decir, que ellos hacían ese ejercicio, lo mismo las generaciones que vinieron después, hacían ese ejercicio de tratar de entender el Sagrado Corán acorde a las nuevas situaciones que les venían a ellos, que no era algo que había sucedido mientras el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba allí, porque cuando estaba el profeta allí era como muy fácil, era la metodología de los sahabas, pasaba algo y todos iban corriendo al mensajero de Allah: ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam a veces esperaba la revelación del Corán, y a veces el profeta sallallahu alaihi wasallam, con su conocimiento de la inspiración divina, les decía qué es lo que tenían que hacer. Pero luego de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam se abre esta puerta de la interpretación del Sagrado Corán, pero obviamente tiene como shart, como condición, de que no puede contradecir una interpretación claramente hecha o por el Corán o por la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yo quería llamar exactamente la atención sobre este punto, cómo Allah Azza wa Jalla comienza el ayah refiriéndose al profeta y luego habla en plural, como diciendo: todos aquellos que estén leyendo este ayah tienen esta posibilidad o esta responsabilidad, porque incluso lo pone de una forma, liyadabbaru, dice: esto fue revelado para que reflexionen. Entonces, el hecho de reflexionar sobre el Sagrado Corán es una obligación nuestra como todo musulmán, ¿sí? Pensar y reflexionar sobre el Sagrado Corán es algo que tiene que hacer todo musulmán. Ahora, me gustaría entrar un poquito en la historia de cómo se da esto de la interpretación del Sagrado Corán, esto que se llama tafsir, y cómo hay distintas épocas. Porque la interpretación del Sagrado Corán
se da de una manera en la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, se da de otra manera en la época de los sahabas, se da de otra manera en la época de los tabi'in y los tabi'in, la segunda y la tercera generación, y luego lo que se llama el asr tadwin, o la época de la escritura y sí, registro. el registro. Entonces, por ejemplo, en la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, Allah nos dice en el Sagrado Corán que una de las misiones, de las funciones incluso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era aclararle, enseñarle a los musulmanes el significado del Sagrado Corán. Porque muchas veces el Sagrado Corán viene con enseñanzas genéricas, pero es el profeta sallallahu alaihi wasallam que enseña qué significa eso o cómo se aplica eso. Y la aplicación o la explicación de esto no la encontramos muchas veces en el Sagrado Corán. Y por eso la semana pasada recuerdo la atención sobre este grupo de los coranitas. Sí. Que ellos como tratan de negar la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que tratan de hacer es que estas aleyas que fueron claramente explicadas y detalladas en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues ahora las podemos explicar de otra manera. Y por ejemplo, el Sagrado Corán dice wa aqimus salah, ¿no es cierto? Y cumplan con la oración. Pero cómo rezar es algo que claramente, cuántas oraciones son, cuántas rakas tiene cada oración, qué dhikr se dice dentro de cada posición, son cosas que el Sagrado Corán no dice. Entonces, estos coranitas cuando leen el versículo y cumplan con la oración, les preguntan, bueno, ¿y cómo rezamos? Dicen, no, rezar significa el significado árabe, que significa hacer dua, orar. Hacer una súplica, eso es lo que significa. Allah le dice al profeta, haz una súplica. Entonces, las 5 oraciones, que además son un pilar del Islam, como están dichos claramente en la Sunna, ellos lo niegan. Entonces, digamos, por eso la importancia del tafsir, de la explicación del Sagrado Corán en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, era aclarar todo lo que en el Sagrado Corán podía venir de una manera ambigua o podía venir de una manera genérica que necesitaba detalles. Igual una cosita que subhanallah, bien señalado, que también Allah subhanahu wa ta'ala en una ley muy clara dijo بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Esa también es otra ley que igual lo que aclaraste, barakallahu fik, también dice una función del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que también لتبين للناس ما نزل إليهم, que Allah subhanahu wa ta'ala he revelado el dhikr, que es el Corán, para que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su función es interpretarlo y también aclararlo. No como dicen los coranistas que estamos ahora hablando, que por ejemplo el profeta o el Sunna Nabawiyya, rechazan todo el Sunna Nabawiyya. Entonces, ¿dónde está la explicación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre el Corán mismo? Así es. Pues ese ayat que usted menciona, Sheikh, es muy interesante porque Allah Azza wa Jal dice وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. Allah Azza wa Jal empieza el versículo diciendo que él ha descendido un conocimiento especial sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam y lo llama ad-dhikra. Litubayyina linnasi, para que expliques a la gente manuzila ilayhim, es decir, aquello que les ha sido descendido. Porque la palabra que se utiliza con respecto al Sagrado Corán es el nuzul. Allah Azza wa Jal anzala el Corán. ¿Sí? Allah Azza wa Jal, como dijimos, no creó el Corán, sino que Allah Azza wa Jal lo descendió. ¿Sí? La palabra que se utiliza a lo largo de todo el Corán con respecto al Corán en sí mismo es el descenso del Corán. Entonces, en este ayat se mencionan 2 tipos de conocimiento. Se menciona وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, este es un conocimiento, te hemos descendido sobre ti un dhikr, un conocimiento, لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ, para que le expliques a la gente manuzila ilayhim, es decir, lo que fue descendido del libro a ellos. Entonces, Allah Azza wa Jal menciona 2 cosas aquí, 2 revelaciones, 2 conocimientos. Entonces, uno que le fue dado al profeta sallallahu alaihi wasallam y otro que es el descenso, que es el Sagrado Corán. Entonces, el mismo versículo menciona las 2 cosas, que no puede haber, y que la función de que es el dhikra,
es enseñarle a la gente, explicarle, porque dice litubayina. Bayan significa aclarar, ¿sí? Se utiliza incluso la palabra bayan, significa cuando, por ejemplo, algo está oscuro y se hace luminoso, ¿no es cierto? O cuando algo no está bien comprendido y se explica bien, se llama bayan. Bayan. Por ejemplo, entonces, este versículo que usted mencionó, mashallah, Sheikh, es muy interesante porque Allah Azza wa Jal menciona en él dos clases de conocimiento que Allah Azza wa Jal le da al profeta, ¿sí? Uno es el dhikra, que tiene, digamos, el objetivo de explicar algo. ¿Qué es ese algo? Manuzila ilayhim, es decir, aquello que ha sido descendido. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Allah Azza wa Jal le dio al profeta un conocimiento especial para explicar esto, ¿sí? Que es el Sagrado Corán. Entonces se puede, por ejemplo, una persona tener el dhikr, pero no tener el bayan del dhikr. Por ejemplo, eso es lo que... Sí, por ejemplo, una persona que tiene memorizado todo el Corán de memoria, pero no tiene el bayan. Puede leer, arrancas con Surat al-Fatiha y el Baqara y termina con el Nas, pero no sabe la mayoría de las cosas, o sea, no tiene el bayan, no tiene la explicación, la interpretación. Eso está en la ley, ¿no, Sheikh? Pues lo que pasa es que aquí la palabra dhikr es referencia a la sunna. La sunna del es referencia a la sunna del profeta. Claro que puede ser, como usted dice, Sheikh, en el sentido de que en nuestra umma hay mucha gente que memoriza el Corán de principio a fin sin saber árabe, sin conocer el idioma árabe, y es uno de los milagros del Sagrado Corán porque no existe en ninguna otra religión personas que memoricen el libro sagrado, un libro de 600 páginas, sin equivocarse en una sola letra y no entiendan qué es lo que están diciendo. Yo lo he visto por países islámicos que no son de origen árabe, en Turquía, en Pakistán, sí, donde los niños memorizan el Corán de principio a fin y ellos no saben qué es lo que están diciendo. Entienden algunas que otras palabras porque son términos islámicos, pero ellos no saben lo que están diciendo. Entonces, claro, puede haber gente que tenga memorizado el Sagrado Corán, pero no sepa qué es lo que significa. Y además, digamos, no todas las personas que pueden incluso leer el Sagrado Corán y memorizarlo, no saben todos los ahkam, ¿no es cierto? Todos los veredictos que se extraen del Sagrado Corán, porque eso es toda otra ciencia, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ese ayah que analizamos es muy importante porque aclara de que el profeta sallallahu alaihi wasallam tiene un conocimiento especial para explicar el Sagrado Corán. Y por eso es que incluso en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam se daban situaciones en las cuales descendía algo del Sagrado Corán y los sahabas, si bien ellos entendían el idioma árabe, no entendían qué es exactamente lo que implicaba eso. Y iban al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le preguntaban, mensajero de Allah, entendemos estas palabras, son en idioma árabe, pero no entendemos qué significa. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía que explicarles. Incluso hubo situaciones en las cuales los sahabas entendían algo desde el idioma árabe y el profeta sallallahu alaihi wasallam les decía, no es eso lo que significa otra cosa. Y esto es, por ejemplo, cuando fue revelado el versículo que dice alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ese versículo que está en la sura 6, el ayat 82, dice quienes crean y no desacrediten su fe con ninguna injusticia serán quienes estarán a salvo y ellos son los bien encaminados. Cuando este versículo baja, Ibn Mas'ud dice, a todos los sahabas les causó como un pesar muy grande, porque, digamos, si uno lo traduce de una manera muy literal, alladhina amanu, aquellos que creen, walam yalbisu imanahum bidhulm, y no revisten o no visten su fe con ningún tipo de injusticia, esos son los que tendrán en el más allá el amen, es decir, la seguridad de no tener un juicio negativo e ingresar al infierno, o hum muhtadun, es decir, que están bien guiados en esta vida. Y entonces, claro, si uno lo entiende de esa manera literal, significa que uno no tendría que cometer en su vida ninguna injusticia, ¿no es cierto? Entonces, claro, los sahabas se agarraron la cabeza
cuando llega ese versículo dicen, ¿y quién de nosotros nunca va a cometer un dhulm? Porque una injusticia, nosotros sabemos que las injusticias son injusticias contra Allah, que es el shirk, injusticias contra uno mismo, que son los pecados personales, e injusticias contra las otras personas, que son cuando agredimos, robamos, maltratamos, hablamos mal, hacemos algo en contra de un prójimo. Entonces, digamos que la lista de injusticias es muy grande, y ¿quién no comete una falta de ese tipo? Entonces los sahabas fueron así y le dijeron, mensajero de Allah, para tener estas dos características o estos dos beneficios, de ser de los que están bien guiados y además de los que tendrán el amen o la seguridad en el día del juicio, es imposible. ¿Quién puede pasar toda su vida sin cometer una sola injusticia? ¿Sí? Entonces, porque además en el idioma árabe, para entenderlo, la palabra dhulm está nakira, es decir, que no tiene, está en indefinida, sería en idioma español. No tiene el artículo determinante al principio. Y en el idioma árabe, an-nakira yadullu al-umum. El-umum, sí. Entonces, significa que una palabra que está indeterminada, significa que se refiere a todas. O sea, cuando dice bidulmin, es decir, que nunca comete ninguna injusticia. Entonces, claro, los sahabas entendían bien el idioma árabe, y con ese entendimiento fueron al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dice, no es eso lo que significa. Ese ayat no se refiere a eso, sino que dice ese ayat la explica otra ayat del Sagrado Corán que está en Sura Luqman, cuando Luqman le da un consejo y le dice a su hijo, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Dice, oh hijito, no le atribuyas copartícipes a Allah, no cometas shirk con Allah, pues el shirk, la idolatría, es una enorme injusticia. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam les explica a estos sahabas el Corán a través del Corán. Y dice que esta palabra dhulm, que estaba aquí como injusticia, que como dijimos está indefinida, sin artículo, en realidad hace referencia a una injusticia específica, que no son ni los pecados contra uno mismo, ni los pecados contra otras personas, sino que se refiere a la otra parte de los actos de injusticia, que es el shirk, los pecados contra Allah. Solamente eso. Entonces, digamos que la conclusión del profeta les dice, si ustedes quieren ser en esta vida bien guiados y en el más allá quieren tener la seguridad de no entrar al infierno, cuídense de no cometer shirk. Eso es lo que significa el ayah. Subhanallah, Sheikh, lo que también quiero señalar un poco, que hace vos bien dicho, dijiste que hay mucho en el mundo islámico que saben muy bien el Corán y no saben el significado. Quiero también agregar una cosa. Dentro de los árabes que hablan el árabe en el día de hoy no saben mucho el idioma árabe, igual que también los sahaba. Los sahaba entendían el Corán según lo que tienen del idioma árabe. Cuando ellos escuchaban del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna shirka la dhulmun azim, y escucharon la otra aleya cuando habla de walam yalbisu imanahum bidhulm, ellos no entendían, por eso fueron a preguntar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otra aleya también, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dijo, inna a'tainaka al-kawthar, no entendían qué es el Kawthar. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el Kawthar es un nahar, Allah subhanahu wa ta'ala lo había dado, un río en el paraíso. Hay muchas aleyas que dicen, con todo lo que tenían los árabes en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos preguntaban y no sabían muchas cosas. Entonces, por supuesto, en el día de hoy tampoco los árabes pueden, también podemos decir que ellos saben todo el Corán. Ahora, a ver, Sheikh, si nosotros preguntamos a toda la gente qué significa que nosotros repetimos diariamente, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Yo siempre preguntaba a los hermanos árabes, en Siria también preguntaba mucho, a ver, ¿qué significa Samad? La mayoría de la gente no lo conoce, ¿no? Por eso tenemos que siempre tratar de entender el Corán, como dijo el Sheikh, con la manera del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el salaf. Entender el Corán, como ahora, inshallah ta'ala, lo vamos a entender con nuestro querido Sheikh. Inshallah. Digamos, ese es un ejemplo de interpretación del Sagrado Corán por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante la vida del profeta. ¿Sí? Esto es como simplemente para dar un ejemplo, decir, bueno,
la historia del tafsir. En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam se hacía tafsir, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam explicaba versículos que los sahabas no, digamos, no podían no entender o entender equivocadamente. Entonces, esto de explicar el Corán y de explicar el Corán incluso es muy simbólico porque es el Corán por sí mismo. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam podría haber dicho que el zulm se refiere al shirk, en realidad, porque la palabra del profeta sallallahu alaihi wasallam es wahy también. Pero sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña como una metodología de busquemos qué es lo que el mismo Corán explica sobre el Corán. Y por eso vamos a ver que una de las primeras reglas en el ilm tafsir, lo vamos a ver más adelante, es explicar el Corán bil Corán. Es decir, antes de buscar incluso en la Sunna, buscamos cómo el Corán se explica a sí mismo y cómo se complementa a sí mismo. Y por eso este tipo de tafsir que yo mencionaba, que es el tafsir al-Mawdu'i, en el cual sobre un mismo asunto junta todos por ejemplo, en las historias de los profetas están regadas en el Sagrado Corán. Uno encuentra la historia de Moisés, que es la historia más mencionada, en muchísimos versículos. Y entonces, lo que hace estos exégetas es juntar todos estos versículos que hablan sobre la historia de Moisés y que van dando algunos detalles, juntarlos y tratar de darles a todos estos versículos un orden cronológico con respecto a la historia para que nosotros tengamos la historia completa. Entonces, este primer ejemplo es cómo el Corán se interpretaba en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerramos este capítulo y pasamos al siguiente. El tafsir del Corán o la interpretación del Corán en la época de los sahabas. ¿Sí? Los sahabas, después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como dijimos, hacían este ejercicio de explicar el Corán. Después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam y en vida de los sahabas, el mundo islámico se expandió muchísimo y llegó a lugares incluso donde la gente no hablaba árabe o donde las lahayat, digamos, los dialectos árabes eran muy distintos al árabe de Quraysh. Entonces, no solamente había que explicar los significados del Corán a los nuevos musulmanes, sino que había que explicar esas expresiones que podían ser entendidas de otra manera, en otra laya, esos términos que significaban. Entonces, esto fue algo que en vida de los sahabas, que nosotros tenemos muchísimo material bibliográfico sobre esto, los sahabas hacían exégesis del Corán, explicaban el Corán, qué significaba el Corán, ponían en contexto el Corán, iban a dar un veredicto sobre algo y citaban como prueba el Sagrado Corán. Todo esto se considera también tafsir del Corán. Entonces, de los 4 califas, por ejemplo, encontramos de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, radiyallahu anhu, de todos ellos encontramos que ellos hacían explicación del Sagrado Corán. Ibn Abbas, hablamos de él ya, ¿no es cierto? Ibn Abbas era uno de los sahabas que hablaba y explicaba mucho el Sagrado Corán. Ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ashari, Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Zubair, Ubay ibn Ka'b, Abu Huraira, Anas ibn Malik, todos ellos eran sahabas que explicaban cosas del Sagrado Corán. Ahora, de entre todos ellos, el que más de alguna manera se destacó con respecto a los otros sahabas es Ibn Abbas, sin duda. Turjuman al-Qur'an. Por eso es que se le dio ese título honorífico de Turjuman al-Qur'an, es decir, el que traduce, el que explica el Sagrado Corán. ¿Cómo es que lo obtiene esto? Sin duda a través del dua del profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque hay narraciones auténticas, varias narraciones auténticas en las cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam pone su mano sobre la cabeza de él y hace un dua. Dice, Allahumma allimhu al-kitab. O Allah, concédele aprender o enséñale el significado del libro. ¿Sí? El libro también es uno de los muchos nombres que tiene el Corán en el Sagrado Corán. Y en otro dice, Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil. Dice, oh Allah, hazle entender correctamente el din, que si uno quisiera ahondar sobre el significado de esta frase, es muy profunda. Porque, digamos, nosotros utilizamos ahora la palabra fiqh.
para hablar de jurisprudencia o de legislación. Pero la palabra fiqh, originalmente, lingüísticamente hablando, significa el entendimiento correcto y profundo de algo. Creo que en el Sagrado Corán dice, la nafqahu kathiran mimma taqul. Dice, no, hay muchas cosas que no entendemos lo que dicen. Esta era la respuesta de algunos incrédulos a un profeta en el Sagrado Corán. Es decir, se utiliza en el Sagrado Corán la palabra fiqh para decir, no entendemos la profundidad de lo que estás diciendo. No el idioma, porque el profeta siempre hablaba el idioma de su pueblo, sino de que no entendemos cuál es la diferencia entre el shirk y el tawhid, por qué adorar a Allah y no adorar a nuestros ídolos, por qué dejar de cometer pecados y llevar una vida recta. No entendemos esto, ¿no es cierto? Entonces, este dua del profeta sallallahu alaihi wasallam es muy profundo por Ibn Abbas. Dice, Allahumma faqihhu fid din, hazle entender correctamente el din. Porque ese es otro de los problemas que nosotros tenemos en la actualidad, desde la época de los sahabas y hasta la actualidad. Gente que entiende la superficialidad del din, ¿no es cierto? Gente que conocemos nosotros como el mutashaddidin o el... hay otras palabras en o sea, entiendo el profeta Salmo utiliza esa palabra, que son como los literalistas, como fanáticos o extremistas, que solamente entienden cierta superficialidad del din, del Islam y de su legislación, pero no entienden la profundidad de sus leyes y cómo sus leyes se aplican de manera distinta en distintos escenarios, ¿no es cierto? Y cómo algo puede ser, en algún caso, prohibido, pero en otro caso puede ser permitido. El Sagrado Corán da muchos ejemplos de eso. Dice, la sangre y la carne de cerdo están prohibidas, excepto para quien esté pasando por una hambruna severa y coma de ello para sobrevivir. Es decir, el mismo Sagrado Corán, en el momento que está prohibiendo taxativamente los alimentos, dice, pero hay excepciones. Digamos, tanto el Corán como la Sunna tienen esta metodología de decir, esto es lo que se debe hacer, pero toda situación tiene sus excepciones. Hasta el shirk, Allah subhanahu wa ta'ala dice, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun. Hasta el shirk, el pecado más grave en nuestra din, también hay una excepción, ¿no, Sheikh? Claro, si una persona es obligada, como sucedió en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, di tal cosa, di que eres de tal religión o que adoras tal cosa, la persona puede decirlo y es una palabra gravísima. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando un sahabi volvió llorando porque lo habían obligado a decir que él era mushrik, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le pregunta, ¿y qué hay en tu corazón? Como diciendo, eso es lo que dijiste, pero ¿qué hay en tu corazón? Dice, en mi corazón el amor por Allah y su mensajero. Dice, entonces, si te vuelven a obligar, vuelve a decirles lo que ellos quieren escuchar, ¿no es cierto? Entonces, es como que todas las situaciones pueden tener excepciones y además, digamos, cuando uno estudia las leyes, y por eso la importancia de la gente de conocimiento, es porque baja esa teoría a la realidad de las personas. Como aquel hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam de aquella persona que va al profeta en Ramadán, ¿sí? Y le dice, estoy terminado, estoy como en la perdición. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, ¿por qué? Le dice, porque he tenido relaciones íntimas con mi esposa durante el día. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, o sea, le da las distintas opciones que puede hacer. Puedes liberar a tantos esclavos, puedes darle de comer a tantas personas, puedes ayunar tantos meses. Y esta persona dice, no puedo. Y entonces el profeta le dice, bueno, quédate sentado allí. Entonces alguien trae una sadaqa, que es una caja de dátiles, y el profeta se sale, mire, ¿de dónde está el que había venido con su problema? Dice, aquí estoy, toma, llévate esto y repártelo entre los pobres. Y él dice, en Medina no hay una casa más pobre que la mía. Y dice, bueno, ven, llévaselo y cómelo con tu familia. Es decir, esta persona vino a pedir como que le apliquen una justicia por un tema muy grave y se fue a su casa con una caja de dátiles. Es decir, cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam muestra la misericordia en la aplicación de la ley. Entonces, quien no tiene este conocimiento toma cierta superficialidad del Islam y se la aplica de una manera tan difícil a sí misma y a otros, que lo que hace es complicar la religión y en muchos casos hacer que la gente salga de la religión o se escape de la religión. Por eso este dua que hace el profeta sallallahu alaihi wasallam por Ibn Abbas, ¿sí? Allahumma
faqihu fi din, es decir, darle el entendimiento profundo del din. Dice, "Allimhu ta'wil", y enséñale la interpretación del Sagrado Corán. Por eso, digamos, por la baraka y la aceptación, porque nosotros sabemos que el dua, la súplica del profeta sallallahu alaihi wasallam es mustajaba, es respondida. Allah Azza wa Jalla le concede a Ibn Abbas esto, ¿no es cierto? Y por eso es que él es conocido en nuestra umma por esta cuestión de que su interpretación del Sagrado Corán, incluso en los libros de exégesis, cuando pueda haber sobre un ayat una interpretación de Ibn Abbas y una interpretación de otro sahabi, generalmente se le da prioridad a la interpretación de Ibn Abbas por el dua del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque sabemos todo el conocimiento que él tenía sobre la interpretación. Y hay una historia muy interesante sobre esto que se menciona en Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari se menciona que Omar ibn al-Khattab, esta es una historia que nos narra Ibn Abbas, él mismo, ¿no es cierto? Y es importante saber que Ibn Abbas, en comparación con el resto de los sahabas, era un joven, ¿sí? Él era un adolescente, lo que nosotros conocemos hoy como un adolescente, cuando los grandes sahabas, Abu Bakr, Omar, Ali, ya eran señores de edad y también de estatus. Ibn Abbas era un adolescente. Entonces, Ibn Abbas menciona en un hadith que está en Sahih al-Bukhari que Omar ibn al-Khattab, cuando él era califa, solía invitar a lo que llaman Sadat al-Sahaba, o los sahabas más nobles, los más antiguos, los de más edad, los que habían participado en todas las batallas, los que habían participado en la hijra. Omar los invitaba a unas reuniones especiales. E invitaba también a Ibn Abbas, ¿no es cierto? Y entonces, claro, ellos eran como, si uno dijera, la alcurnia, lo más selecto, la creme de los sahabas, y gente de cierta edad. Y estaba este adolescente, este jovencito sentado entre ellos. Entonces algunos de estos sahabas se sentían como un poco incómodos de que entre ellos estuviera como este niño, este jovencito. Y entonces una vez, digamos que esos rumores llegaron a Omar ibn al-Khattab, él vuelve a citarlos a todos a esta reunión especial y vuelve a citar a Ibn Abbas. Y entonces les dice, bueno, hay un versículo del Sagrado Corán, quiero que me digan su interpretación. Dice, Ida ja'a nasrullahi wal fath. Cuando llegue el auxilio de Allah y la victoria. Un versículo muy cortito de las últimas suras del Sagrado Corán. Le dice a los sahabas, ¿qué significa esto? A estos sahabas grandes de edad, ¿qué significa esto? Y todos dan como una interpretación así muy literal. Bueno, cuando llegue la victoria de Allah y Fathu Mecca. Esto es Fathu Mecca. ¿No? Entonces todos daban esta interpretación. Y entonces Omar ibn al-Khattab le dice a Ibn Abbas, le dice, ¿tú opinas lo mismo que ellos están opinando sobre la interpretación de este versículo? Y Ibn Abbas, recordemos, un adolescente, dice, yo no opino nada igual de que lo que ellos están diciendo. Y entonces Omar ibn al-Khattab, claro, él acaba de decir que todo lo que ellos decían estaba equivocado, ¿no? Entonces Omar ibn al-Khattab le dice, y bueno, ¿qué significa? Y Ibn Abbas dice, eso es el signo o la antelación de la muerte del profeta Muhammad, que Allah le estaba diciendo que le iba a morir. Y entonces todos se quedan como sorprendidos. Si puedo señalar algo muy importante, disculpa, que claro, dentro de los sahaba, aquellas personas que, por ejemplo, reunieron con Umar y antes con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y después Abu Bakr, pero cada uno tiene su especialidad. Cada uno tiene su especialidad. La especialidad de Ibn Abbas radiyallahu anhu era el tafsir. Y también a'lamukum bil halal wal haram, pero hay otros compañeros que también afradukum Zayd, que lo más conoce, por ejemplo, el tema de la herencia y todo eso es Zayd ibn Sabit. Cada uno tiene, subhanallah, Khalid ibn al-Walid era un general, ¿no? En el ejército. Pero él, no, por ejemplo, no tenía, por ejemplo, mucha explicación y relatos sobre, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, del Corán. Pero, subhanallah, cuando el Sheikh señala por ejemplo, Ibn Abbas, es algo muy importante en el tafsir porque su especialidad es tafsir el Corán al-Karim o ta'wil el Corán al-Karim. ¿No, Sheikh? Así es.
Así es. Y digamos que por eso yo mencionaba de que incluso en los libros de Tafsir, cuando hay varias interpretaciones sobre un versículo, incluso pueden ser varios sahabas, no es lo el mufassir, o por ejemplo a veces el faqih, es decir, el jurista, cuando hay sobre un versículo una interpretación de Ibn Abbas y luego de otro sahabi, muchas veces le da prioridad a la opinión de Ibn Abbas porque sabe que era su especialidad. Y como usted dice, Sheikh, o sea, había otros sahabas que tenían otra especialidad completamente distinta y no eran tan prominentes en esa ciencia. Esto obviamente no le resta ningún tipo de importancia ni de honor a los sahabas. Los sahabas eran, Allah los escogió para que sean los compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y eso no lo puede alcanzar nadie con ningún conocimiento. Y no estamos queriendo aquí quitarle mérito a ninguno de los sahabas. Todos los sahabas tenían méritos de sobra, pero tenían también sus especialidades. Entonces, esto, después de eso, Omar ibn al-Khattab le dice, yo no conozco otra interpretación que lo que acaba de decir Ibn Abbas. Es decir, Omar ibn al-Khattab le da la razón a Ibn Abbas sobre este tema. Entonces, esta es como, otra vez, una pequeña historia para mostrar que en la época de los sahabas también se hacía este ejercicio de explicar qué es lo que significaba el Sagrado Corán y que no todas las personas, incluso sahabas, entendían todos los significados. Pero sí, es muy importante decir que entre todos los sahabas entendían todo el significado del Sagrado Corán. ¿Sí? De la misma manera que para la compilación del Sagrado Corán se reunieron muchos sahabas y todos los sahabas estuvieron de acuerdo en la compilación del Corán, en el orden del Corán y no hubo voces disidentes, lo mismo ocurre con el tafsir. Podría ser que algunos sahabas supieran sobre un tema y otros sahabas supieran sobre otro tema, pero es muy difícil encontrar un versículo del Sagrado Corán en el cual no haya o una explicación del Corán por sí mismo, o una explicación del profeta sallallahu alaihi wasallam, o una explicación de los sahabas. ¿Sí? O sea, no existe. Todo el Corán, en ese aspecto, la tranquilidad que nosotros tenemos es que todo el Corán está explicado por alguna de estas tres. Entonces, lo que viene después, la época de los tabe'in y tabe'in, y lo que viene después de Osura Tadwin, que es la época de la compilación y la escritura de los libros de tafsir, es simplemente una explicación más detallada utilizando estas herramientas. Este versículo se entiende de esta manera porque en otro versículo está explicado así, o porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, o porque Ibn Abbas o alguno de los otros sahabas lo explicó en este contexto. Entonces, esa de alguna manera es lo que viene en los libros después. Y por eso es que, por ejemplo, los libros de tafsir, yo traje algunos aquí para mostrar. Por ejemplo, el tafsir de Tabari, que es uno de las primeras colecciones y más completas, donde este es un volumen de 12 volúmenes, sobre interpretación del Sagrado Corán, donde el Imam Tabari junta absolutamente todo lo que hay sobre todos estos versículos. El Corán por la sunna auténtica y aquella sunna que puede haber cierta debilidad también, los dichos de los sahabas, los dichos de los tabe'in, es decir, los alumnos de los sahabas, es decir, todas esas narraciones las junta. Luego vienen otros sabios, como por ejemplo este es Ibn de Tabari, de aquellas cosas que son más auténticas en cuanto a las narraciones. Quita mucho incluso de aquellas cosas que se llaman Israeliyat, que son como explicaciones del Sagrado Corán basados en narraciones de judíos y cristianos de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, o de personas que vinieron después, que hacían como una cuestión de comparación de las religiones. Y cuando veían un versículo decían, sí, esto también está en nuestra religión de esta manera, y esas narraciones también llegaron hasta estos días. Entonces, estos son 4 volúmenes, que es uno de los tafsir así más clásicos, fueron escritos después, y hay colecciones, libros como estos, que se llama Tafsir al-Mufassirun. Este es un volumen de 3, en el cual se registran todos los libros de exégesis, desde el principio, ¿no es cierto?, y hasta, obviamente, el fallecimiento del
del autor de este libro, para que, por supuesto, nosotros los musulmanes tengamos como un conocimiento de todos los sabios a lo largo de la historia que se dedicaron a esta ciencia, que hicieron estas compilaciones de estos libros, de cada uno de los versículos del Sagrado Corán, explicando su significado, porque además después hubo otro tipo de libros de tafsir más específicos, como por ejemplo Tafsir Ayat al-Ahkam. O sea, había sabios que no hacían un tafsir de todo el Corán. Completo. Solamente agarraban versículos, por ejemplo, los versículos jurídicos del halal y el haram, y explicaban solamente, porque esta era una herramienta, por ejemplo, para un juez. Un juez necesitaba un libro que solamente hiciera explicación de los versículos, así como, por ejemplo, hubo sabios que en la ciencia del hadith escribieron libros los cuales tenían solamente los hadices del ahkam, como por ejemplo Bulugh al-Maram del fiqh shafi'i, ¿no es cierto? Él agarra todos los hadices del fiqh shafi'i y los junta en un libro para diciendo, bueno, aquella persona que quiera enseñar el madhab o quiera saber dentro del madhab shafi'i cuáles son las pruebas, los adilla de lo que nosotros repetimos como una poesía, porque en realidad el mutún del madhab o los textos para aprender los veredictos se aprendían como poesías, pero bueno, ¿dónde están las pruebas de esto? Estaban en estos libros que eran Ayat al-Ahkam o Hadith al-Ahkam, ¿no es cierto? Entonces, esto fue lo que se recopiló. Ahora, para terminar la clase de hoy, Sheikh, yo sé que ya nos excedimos un poquito, pero para terminar... Al contrario, Sheikh, la verdad, no solo la gente, yo también estamos muy contentos de tantas informaciones que, mashallah ta'ala, son muy útiles y también muy beneficiosas para toda la umma, mashallah, que queda. Ayer hablamos con Sheikh Isa, que estas clases también que quedan, alhamdulillah, rabbil alamin, registradas. Cualquier tiempo podemos volver para entender, para aprender algo, para preguntar, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah. Digamos que lo último que quería como ciencia del tafsir o como introducción a la ciencia del tafsir, así inshallah la semana que viene ya empezamos haciendo análisis prácticos de algunos versículos. Quería hablar sobre la metodología del tafsir, ¿sí? Hay un libro de un imam que se llama Suyuti, que se llama Al-Itqan fi Ulum al-Quran. Son dos volúmenes, yo tuve que estudiarlos en la universidad, en esa ciencia que se llama Ulum al-Quran, donde se estudia toda las bases, de alguna manera, de todos los conocimientos que hay que tener sobre el Corán para ingresar a esta ciencia, que es la ciencia del tafsir. En este libro, él menciona un apartado que se llama así, la metodología de los sabios para la interpretación del Corán. Y entonces, él tiene una frase, yo la traduje aquí en el libro, que dice: los sabios han dicho, quien desee interpretar el Corán, primero debe observar el Corán mismo, porque el Corán puede que narre algo en un lugar de manera resumida, pero en otro lugar lo haga de manera detallada. Luego de eso debe observar la sunna, porque la sunna es la que explica y aclara el Corán. Dijo el imam Shafi'i, todo lo que el profeta dijo está basado en su entendimiento del Corán, y Allah dijo, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. Dice, te he revelado el libro que contiene la verdad, para que juzgues entre la gente con lo que Allah te ha enseñado. Continúa diciendo el imam Suyuti. Yo después voy a explicar un poquito toda esta definición que es muy importante. Dice, continúa diciendo el imam Suyuti, y el profeta mismo dijo, me fue revelado el Corán y algo similar a él. Y eso similar es la revelación de la Sunna. Y luego dice, si no encuentra explicación en el Corán por sí mismo, ni en la Sunna, entonces debe observar los dichos de los sahabas, porque ellos son los más sabios en la interpretación del Corán, porque ellos fueron los testigos del descenso de la revelación, así como fueron bendecidos por una gran comprensión del Corán e inigualables en obras de piedad. Es decir, esta definición
que hace el Imam Suyuti. Yo quiero decir que o sea, el Imam Suyuti es uno de los mutajirin, ¿no es cierto? De los sabios de las últimas épocas. De hecho, él fallece en el año 840 o 40 y algo de la Hijra, ¿no es cierto? Pero es uno de los sabios que, o sea, es muy reconocido a lo largo de la historia por haber sido uno de esos sabios que juntaron muchas ciencias, fueron expertos en muchas ciencias y escribieron y dejaron libros muy valiosos en muchas ciencias. De hecho, como dije, en la universidad, que en la facultad que yo hacía tenía énfasis, ¿no? Era Kulliyatut Dawa, Qism al-Kitab wa Sunnah, es decir, era la facultad de teología con énfasis en ciencias del Corán y ciencias del Hadís. Entonces, en una facultad que hace énfasis en una ciencia, nosotros estudiábamos este texto que nos explicaba esta metodología. Entonces, la metodología que narra el Imam Suyuti sobre cómo se hace el tafsir, dice, para interpretar el Corán primero se mira el Corán por sí mismo, porque el Corán se explica de muchas veces a sí mismo. Si no se encuentra en el Corán, entonces se recurre a la Sunna, porque el profeta le fue revelado un conocimiento para explicar el Corán. Y así como se acuerdan en el versículo que usted mencionó, Sheikh, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, se mencionan la dhikra y el kitab, ¿no es cierto? En este versículo también dice, Inna anzalna ilayka el kitab. Dice, este versículo comienza haciendo énfasis en el Corán. Te hemos revelado a ti el libro del haq, que contiene la verdad, litahkuma bayna nas, para que tú juzgues entre la gente. Si el versículo se detuviera aquí, nosotros podríamos concluir que Allah le está diciendo, te revelé el Corán para que juzgues a la gente con lo que dice el Corán. Pero el versículo no termina acá. Sheikh, el versículo dice, Bima araka Allah. Con el entendimiento que Allah te ha dado a ti. Araka. ¿Sí? Le habla al profeta sallallahu alaihi wasallam. Que Allah azza wa jal, además del Corán, le había revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam un conocimiento especial, un entendimiento especial del Corán. Entonces, estas son pruebas que los coranitas no quieren saber nada de la explicación de estos versículos, nunca los mencionan porque tiran por tierra toda su teoría y toda su creencia. Pero el Sagrado Corán siempre hace esto, de hacer un énfasis en que hay un conocimiento del Corán y la Sunna es un conocimiento completamente aparte. ¿Sí? Entonces, por eso es que el Imam Suyuti dice entonces, primero el Corán por el Corán, luego el Corán por la Sunna. Dice, pero si no se encuentra nada en la Sunna, entonces se vuelve a la explicación o los comentarios o el énfasis, la explicación de los sahabas. ¿Y por qué los sahabas? ¿Mágicamente los sahabas? No, por dos causas fundamentales. La primera, porque ellos fueron testigos, a diferencia de nosotros. Ellos fueron testigos de cuando reveló el Corán. Y por eso, algo que se llama Asbab al-Nuzul, o las causas de la revelación, los sahabas cuando mencionaban un versículo decían, sí, yo sé ese versículo cuando fue descendido. Ese versículo fue descendido el día tal, cuando sucedió tal cosa. Entonces le da un contexto que lo saca del umum al khusus a esos versículos. Es decir, de algo genérico que podría significar, no, que fue revelado cuando sucedía esto. Es decir, este versículo vino a responder a tal pregunta, vino a solucionar tal situación. Entonces, los sahabas fueron testigos. Entonces, no es lo mismo quien es testigo que quien no lo es. Cuando se llama a alguien, bueno, ¿quién fue testigo de esta situación? Solamente aquellos que fueron testigos pueden opinar y pueden dar su testimonio. Eso es algo que los sahabas tenían y nosotros no tenemos. Y después, el Imam Suyuti dice, bueno, y la segunda causa de por qué los sahabas, dice, porque ellos tenían una comprensión extra del Corán que nosotros no tenemos, lo vimos con Ibn Abbas, dice, e inigualable olas de piedad. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que nosotros y los sahabas no somos iguales. Y que si nosotros quisiéramos dar tanto oro como una montaña de Uhud, no podríamos asemejarnos a una moneda que hubieran dado los sahabas. ¿Por qué? Porque Allah azza wa jalla los escogió a ellos para ese momento y nosotros tenemos que aceptar ese designio de Allah. Ellos dieron cuando todo era difícil. Ahora es muy fácil ser musulmán. Ahora es muy fácil aceptar. Pero cuando fueron perseguidos desde el principio y demonizaban al profeta y demonizaban el Corán
y mataban y perseguían a los musulmanes. En ese momento era muy difícil ser musulmán. Y en ese momento los sahabas fueron los que estuvieron ahí rodeando al profeta sallallahu alaihi wasallam. Fueron los que cuando eran muy poquitos y tuvieron que emigrar y venía un ejército enorme de todos los aliados de todas las tribus, si querían aniquilar al profeta sallallahu alaihi wasallam y a toda la población de Medina, los sahabas se pusieron de pie y lucharon por la justicia. Entonces no son iguales ellos que nosotros. Obviamente, por tanto, los sahabas tienen otro entendimiento. El entendimiento de los sahabas siempre hay que darle prioridad. Y por eso, Sheikh, usted decía muy bien claro, el ta'wil significa que nosotros podemos entender, dar nuevos entendimientos al Corán. Y por supuesto que esa puerta está abierta. Ahora, nunca nuestro entendimiento puede contradecir, puede complementar, puede de alguna manera explicar situaciones nuevas que los sahabas no tuvieron que enfrentarse. Pero no puede nuestro entendimiento del Corán ir en contra del entendimiento de los sahabas. Porque ahí, claro, para quien tiene conocimiento, el entendimiento de los sahabas es superior. Así que con esto, inshallah, Sheikh, terminamos a la ciencia de tafsir, y la semana que viene, inshallah, empezamos con ejemplos prácticos de tafsir. Barakallahu fik, Sheikh Isa, jazakallahu khairan, que Allah subhanahu wa ta'ala lo bendiga y también recompense con el bien, inshallah ta'ala. Muy bueno y muy lindo lo que nos había traído esta semana, muy lindo. Y inshallah ta'ala la semana que viene vamos a seguir con la práctica, inshallah, directamente, que ya tuvimos unas 2 clases que yo invito a todos mis hermanos que nos están escuchando que repasen muy bien la primera y la segunda clase, que el Sheikh habló claramente sobre todas las condiciones que debe tener una persona que quiere obviamente cómo interpretar el Corán, entenderlo o explicar el Corán. Inshallah ta'ala, para la semana que viene, el martes que viene, inshallah ta'ala, barakallahu fikum, nos vemos, jazakallahu khairan, Sheikh, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.